Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Estamos contentos de que nos hayas encontrado. Soy el pastor Mario Zambrano, aquí en la Iglesia Vida Nueva. Nos encantaría invitarte a nuestra iglesia. Los servicios en la iglesia son el día domingo de las 3 a las 5 y los días viernes de las 7:30 a las 9. Estamos esperando que en este canal puedas encontrar contenido que bendiga tu vida. Por favor, pon atención a esta enseñanza. Estamos orando por ti y que Dios te bendiga. Hasta luego. Déjenme rápido presentarles al supervisor del Distrito Nacional de la Iglesia Cuadrangular. Nuestro hermano Martín es un líder estratégico, es un líder que ha venido a implementar no sé si saben, nosotros tenemos alrededor de 280 iglesias en la nación que son hispanas, desde Nueva York a California, desde el sur al norte. Y este hombre, junto con su equipo, está encargado de vigilar una nación entera, incluyendo Puerto Rico, y 280 iglesias, para que se imaginen la carga que lleva en su corazón. Y estamos muy agradecidos porque en medio de la carga que tiene, también ha tomado tiempo para implementar cambios en nuestra cultura, de enfocarnos en la nueva generación, de empezar a ver para dónde vamos, no solo dónde estamos, lo que podemos hacer hoy, pero lo que podemos hacer aún más. Él ha sido muy inspirador a mi vida en el desarrollo con lo que José y Grecia y ese equipo juvenil hacen. Aquí hay jóvenes, hay una cosecha muy hermosa de jóvenes. ¿Cuántos de ustedes creen que los jóvenes son importantes el día de hoy? Pero ¿cuántos creen que son más importantes para el día de mañana? Y estamos creyendo que Dios los va a usar, estamos emocionados por lo que está haciendo, pero este servidor verdaderamente ha hecho mucho para invertir en el movimiento nosotros le decimos Empower, pero es un movimiento de los ministros de la nueva generación. Lo voy a dejar a él, le pudiera nombrar todas las cosas que él tiene, ¿no? Que es un doctor, pero la verdad, lo que más me gusta es un siervo del Señor. Abra conmigo su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 3. Y hoy traigo un mensaje. Mira, a veces el Señor, obviamente yo pastoreo no una iglesia, yo pastoreo pastores e iglesias alrededor de la nación. Entonces a veces el Señor me da un mensaje y es un mensaje que tengo que predicar en más de una iglesia. Y voy a una iglesia o a otra y siento que ese es un mensaje que tengo que predicar para esa iglesia. Pero hay otros momentos que el Señor me da un mensaje o inicia un mensaje o me da un mensaje para una iglesia. Y este es un mensaje que no he predicado antes, esto es un mensaje para esta iglesia. Así que espero que usted abra su corazón, abra sus oídos, abra su mente y esté preparado para recibir lo que Dios nos quiere hablar. ¿Está conmigo? Así que vamos a dar lectura en 2 de Corintios capítulo 3 y voy a leer del verso 1 al verso 6 y luego voy a leer del 16 al 18. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice, otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación a los que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Verso 3, es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Verso 4, estamos seguros de que todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Verso 5, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto es el Espíritu da vida. Vaya al verso 16.
Segunda de Corintios capítulo 3. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto. Verso 17. Pues el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. Sé que leí mucho, pero lo vamos a leer enseguida y a poquito de nuevo. Y voy a leer también en algunas cosas de la Reina Valera. Pero esto es lo que quiero hoy hablarles, iglesia. Hoy quiero hablarles de vivir vidas que responden al llamado de Dios, al servicio de Dios, transformador de vidas. Hoy quiero hablarle de eso, iglesia. Así que abra su corazón, voy a hacer muchas preguntas y cuando haga preguntas le pido que no piense en el que no vino hoy a la iglesia, que no piense el que está sentado en la otra silla o el que está a su lado, piense en usted y conteste usted las preguntas. Porque tenemos que venir con la actitud de que Dios me va a hablar a mí. Vamos ahora, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que al compartir esta palabra, Señor, tú recibas toda gloria, toda honra, toda alabanza, pero sobre todas las cosas, Señor, que hables al corazón de cada uno de nosotros. Queremos escuchar tu voz, queremos que tú nos hables, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos años tiene de cristiano? ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? Conteste esa pregunta. Contéstela en su mente. ¿Cuántos años de cristiano? ¿Cuántos años asistiendo a una iglesia? ¿Sabe? Quizás usted aceptó a Cristo, empezó a caminar con Jesús, a ser un seguidor de Cristo en esta iglesia y lleva 1, 2, 5, 10, 15 años solo en una iglesia como un seguidor de Cristo. Quizás algunos de ustedes llevan años como cristianos, 20, 30, 40 años. De repente vinieron a Cristo en su país natal o hace muchos años en alguna iglesia y quizás esta es su tercera, su cuarta, su quinta, su sexta iglesia, no lo sé. Quizás algunos de ustedes crecieron en la iglesia y al crecer en la iglesia siguieron a sus padres y a donde iban sus padres, allá iban. Y en la iglesia que sus padres estaban, allá estaban. Y de repente su vida cristiana y su tiempo de cristiano para ustedes es el tiempo que han estado en existencia. Y la realidad es que no. La realidad es que aquellos que nacen en la iglesia no necesariamente son cristianos. Porque cristianos son aquellos que son seguidores de Cristo, que un día vinieron a Cristo, le dieron su corazón, nacieron de nuevo, pasaron de muerte a vida, empezaron a caminar en una transformación en sus vidas y mientras caminaban en esta transformación en sus vidas, eran discipulados y estaban haciendo y siguen haciendo discípulos. Entonces, aquellos que nacen en nuestras iglesias un día tienen que confrontarse a eso y aceptar a Cristo y ahí empieza su vida cristiana. Ahí empieza su verdadero caminar con Jesucristo. Ahora, ¿por qué le hice esta pregunta? Mire, anoche estábamos en una conversación, estábamos cenando juntos con los pastores y de repente el pastor le dice a mis hijos si le hacen algunas preguntas y Natalia, se le ocurre hacer una pregunta. Ella ha crecido con sus padres. Yo he estado en 5 iglesias desde que estoy en Estados Unidos. A la iglesia que llegué, a donde me convertí completamente, fue algo radical, a donde fui discipulado, donde crecí, empecé a servir al Señor, empecé a trabajar en el ministerio. Ahí nacieron uno de mis hijos, el mayor, que no está aquí, y después nos fuimos a Texas y empezamos allí a ayudar en una plantación, y empezamos a plantar en esa iglesia, y nació después mi hija, y ayudamos otra plantación, y nació mi hijo, y ellos chiquitos estaban en Texas, y de ahí nos mudamos a Colorado, y ayudamos a plantar otra iglesia en Colorado y ahí eran niños y después otra iglesia en Colorado Springs y otra iglesia en Denver y lo único que conocían eran las iglesias que los padres lo llevaban y las diferentes plantaciones. Hoy estamos en una iglesia que se llama Ciudad de Dios, esa no hemos ayudado a plantar, en esa decidimos congregarnos, una iglesia cuadrangular en Denver.
Pero mi hija le hace esta pregunta al pastor, como ha vivido toda la vida en la iglesia, ha visto lo bueno del Señor, y le preguntaba, ¿qué de alguien que no ha crecido en la iglesia? ¿Qué es lo que lo atrajo a Cristo? ¿Qué es lo que realmente los atrae a Cristo? Porque ella ha crecido en la iglesia. Entonces a veces quiere poder imaginarse a alguien que ha crecido lejos. ¿Qué lo atrae a Cristo? ¿Qué lo atrajo a caminar con Cristo y ser un cristiano? Hay diferentes cosas que nos atrajeron a Cristo. Él nos estaba buscando, créame. Y hubo gente que estuvo dispuesta a empezar a servir a Dios, a activarse en el servicio a Dios, y hizo cosas que ni usted se imagina que hicieron para que usted conociera a Cristo. Y usted esté hoy aquí. Pero mire, lo que hoy quiero hablarle es de que no vivamos rutinas religiosas, pero vivamos un servicio, un llamado transformador en Jesucristo. A veces nos convertimos, empieza ese primer amor. ¿Cuántos han escuchado el primer amor? Nos convertimos, empezamos, queremos más de la palabra, queremos estar en cada servicio, en cada reunión, en cada lugar de aprendizaje. No nos queremos perder nada, hay un hambre, un deseo de llegar más cerca de Dios. Y estamos en eso, y de repente pasan algunos años y algo pasa en la iglesia que no nos gusta, que pasó, y ya ese primer amor se empieza a enfriar. Y después, a veces lo que suele pasar es que estábamos en el pozo, en lo peor, y Dios vino y vinimos al Señor, y el Señor nos saca de ese pozo, ahora nos pone en tierra firme y ahora estamos bien, y ya sentimos que no necesitamos tanto a Dios. Pero ya somos cristianos, nuestra vida es distinta hoy. Entonces terminamos transformando nuestra vida a veces en rutinas religiosas y dejamos de vivir nuestro verdadero cristianismo, de ser discípulos de Jesucristo, seguidores de Cristo, a donde Él va transformando nuestras vidas, y nosotros al empezar a crecer y a servirle a Él, ayudamos a que otras vidas sean transformadas a través de su poder. ¿Está conmigo? ¿Sabe por qué transformamos las rutinas religiosas? Mira, a veces vivimos nuestras rutinas religiosas para calmar nuestra conciencia. Queremos calmar nuestra conciencia. Nuestra vida de pecado, nuestros pensamientos o nuestras cosas. Queremos calmar la conciencia, y vivir nuestra vida religiosa nos ayuda a que por un momento nuestra conciencia se calme. A veces queremos sentir que cumplimos con algo. Estamos cumpliendo con algo, al menos cumplo, ¿no? Empezamos a aprender cosas, a hacer cosas, y después lo transformamos en algo que solo estoy cumpliendo. Ya no es el mismo deseo, ya no es el mismo principio, solo cumplo con algo para sentir que estoy bien, para sentirme bien. ¿Sabe? A veces construimos estas rutinas religiosas para alcanzar un estatus, porque de repente en nuestra casa nadie nos respeta, pero en la iglesia nos respetan porque alcanzamos un estatus. O porque de repente en el trabajo nadie nos respeta, o de repente nos sentimos menos aquí o allá, pero no, si logro ser el tal y tal, o a servir en tal y tal, ahí sí me respetan, ahí sí me agradecen, ahí sí tengo un estatus, un reconocimiento, un aplauso, para que alaben lo que hago. Pero todo eso termina centrándome en muerte, en vez de centrarme en vida. Ya voy a conectar con el texto bíblico, tranquilo. No se me ponga nervioso. No se trata de rutinas religiosas. Se trata que en nuestro caminar en Cristo van a haber cosas que van a pasar. Quizás sí alguien nos falló en la iglesia. Quizás sí, de repente, en un momento, porque ahora ya estamos bien, ya no estamos tan desesperados para que Dios haga un milagro, que de repente está bien que faltemos aquí, que faltemos allá, o que no hagamos esto, o que ya dejemos de hacer aquello, porque ya empezamos, no, ya, we're okay, we're fine. No se trata de eso. Mire, los fariseos eran los que hacían eso, de aparentar, de vivir rutinas religiosas.
Todas las religiones hacen eso. Todas las religiones. ¿Sabes lo que distingue a nosotros distinto de las religiones? Todas las religiones tienen rutinas, tienen cosas que tienen que hacer y la gente buscando siempre satisfacer o calmar su propio ego, su propia conciencia, su propia vida, y todo centrado en uno. Pero sabe, en el cristianismo es distinto. Cuando uno viene a Cristo, uno se hace un seguidor de Cristo, empieza a dedicarle su vida a Él, y Él nos enseñó. Él lo entregó todo, por usted y por mí. Él hizo el sacrificio perfecto por usted y por mí. Entonces Él nos invita a crecer y seguirlo a Él. Significa que yo tengo que sacrificar cosas para servirlo a Él. Significa que yo tengo que seguir caminando con Él y avanzando con Él. Y a eso a lo que voy, se trata de esta respuesta de decir: voy a servir a Dios, voy a caminar, voy a ser un discípulo de Él, voy a dejarme usar por Él para que otros sean discípulos de Jesucristo. ¿Está conmigo? Se trata de nuestra formación, de nuestro compromiso con el llamado de Dios, en que nuestras vidas sean formadas, pero también en ayudar a formar a otros. Se trata de esta vida transformadora en la que el Espíritu, creamos los espacios y es el Espíritu Santo el que transforma. Ni usted y yo transformamos nada, pero creamos los espacios y es el Espíritu Santo el que transforma. Es el Espíritu Santo el que hace. Mire, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo crecí en la iglesia en Argentina de los 5 a los 12 años. Crecí con todas las historias bíblicas, pero nunca le había dado mi vida a Cristo. Tenía un cierto temor de Dios, me alejé, andaba en el mundo, no tenía problemas y pecaba, pero sí cuando tenía miedo venía, lloraba y le pedía a Dios, pero no tenía una vida con Dios, no tenía una relación con Jesucristo, y de repente llegué a este país y de 3 semanas más tarde estoy sentado en una silla, un predicador predica, ni me acuerdo lo que predica, pero Dios me confronta y en ese confrontamiento me dice: ¿qué vida quieres? ¿Esta que te doy en este país o la que tenías en tu país? Porque yo me quería regresar. Y cuando le dije a Dios: quiero esta vida de aquí, la vida nueva, mi vida fue transformada, me entró una paz que nunca había experimentado, fue un cambio de 180 grados y empecé a servirle a Él. Y después, a los 6 meses, Dios me da un llamado. ¿Sabe cuál es el llamado? La gente se preocupa por el llamado de Dios. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? La gente se preocupa demasiado por el llamado de Dios. Yo era uno de esos. ¿Sabe cuál fue mi llamado? Mi llamado fue a servir a Dios. A dedicarle toda mi vida a Él, no importa lo que haga. Y el llamado que Dios me dio fue un llamado a servirle y dedicarle mi vida. ¿Y sabe qué? Creo que ese es el llamado de todos. Ese es el llamado de todos. Algunos de ustedes Dios los va a llamar a ser pastores o evangelistas. Algunos de ustedes no, van a ser doctores, pero eso no significa que Dios no lo va a usar en donde lo tiene, como doctor o como abogado, como pintor de casas. Dios le va a usar. Porque usted es un siervo de Cristo, un servidor de Cristo. ¿Por qué esto es importante? Mire, estoy poniendo las bases. Porque lo que quiero llegar es que cuando uno viene a Cristo y empieza a caminar la vida cristiana, y yo le hice la pregunta: ¿cuántos años lleva de cristiano? Tenemos que tener cuidado de no vivir rutinas religiosas, pero seguir permanentemente examinando nuestro corazón y saber si realmente estamos siguiendo a Cristo. Si estamos cada día siendo más transformados a su imagen. Si hay un deseo de tenemos que avanzar en servir a Dios. No espere que llegue el ángel revelador que baje del cielo y le diga: este es tu llamado. Empiece a servir, donde quiera que esté. Y en ese servicio a Dios usted está siendo desarrollado, usted está siendo discipulado y está ayudando a discipular a otros. Pero ¿sabe por qué le digo esto? ¿Cuál es tu motivación? En 2 de Corintios capítulo 2, al final, Pablo estaba hablando y decía que habían unos charlatanes que andaban buscando cartas de recomendación. Y buscaban cartas de recomendación para poder ir y predicar quizás en las iglesias. Y ahí es cuando Pablo le dice, ahora si vuelve usted a 2 de Corintios 3, 2 de Corintios 3, ahí es cuando Pablo le dice a los corintios: ¿otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación?
¿O que les piden que les escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestros corazones. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Mire, Pablo lo que le está diciendo aquí en los Corintios, mientras escribe esta carta, lo que él está diciendo es esto. Él está diciendo, yo no necesito ni títulos, ni rutinas, ni estructuras, ni recomendaciones, ni cartas, ni esto. Yo he hecho un trabajo, yo he servido a Dios y sirviéndole a Dios les he servido a ustedes para que se acerquen a Cristo y sean edificados y caminen con Cristo. Y cuando la gente los vea a ustedes, en mi corazón me da gozo y está escrito en mi corazón, entonces de que cuando la gente los vea a ustedes, vea a Cristo. Y el trabajo que hemos hecho ha valido la pena. Yo no necesito que recomienden que predico bien, no necesito que me recomienden que soy un buen líder, no necesito una carta de recomendación, sino el fruto del servicio a Dios y lo que eso produce en la vida de la gente es mi recomendación. Eso debería ser la recomendación de todos. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que su gozo en su corazón tiene esas cartas escritas. Y él en su corazón celebra lo que Dios ha hecho y está haciendo. Uno no quiere hacer esto. ¿Cuál es la motivación? Esta es la pregunta. Cuando usted empieza a servir a Dios y usted empieza a decir, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a servir a Dios. No quiero vivir más una rutina religiosa, no quiero rutinas, no quiero llegar cada domingo a la iglesia, irme a mi casa y seguir con mi vida igual. No quiero simplemente seguir evento tras evento. Quiero empezar a servir a Dios y ver transformación en mi vida y en la vida de otros. Y cuando tú empiezas a decir, quiero ver esa transformación en mi vida y en la vida de otros, empiezas a caminar y empiezas a hacer cosas sirviendo a Dios. Pero ¿cuál es tu motivación? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu motivación? No debería ser que hablen bien de mí. No debería ser que hablen bien de ti. Esa no debería ser tu motivación. No, mirá, van a hablar bien de mí si hago esto o aquello, si lo hago bien. No. ¿Cuál debería ser tu motivación? Tu motivación debería ser que tu vida siga siendo transformada por el poder de Dios y que a través de tu servicio la vida de otras personas sean transformadas por el poder de Dios. Esa debería ser tu motivación. Esa debería ser mi motivación. Nada más. Nada más. Cuando empezó el distrito, mire, yo he estado sirviendo, yo empecé en la iglesia lavando baños y mi motivación, ese fue cuando recién me convertí, mi motivación era yo quería servir a Dios, era todo lo que quería hacer. Y si eso era lavando baños, yo quería hacerlo. Ahí era donde el pastor abrió un espacio y bueno, con los cassettes, vendía el cassette, no sé cuántos se acuerdan de cassette, quizás los jóvenes ni se acuerdan. Yo agarraba el cassette de la predicación y lo reproducía y vendía el cassette y atendía la librería y empecé a servir en donde me abrían una puerta y estaba sirviendo. Pero ¿cuál era mi motivación? En ese momento mi motivación era solo servir a Dios. Yo quería servir a Dios, yo quería seguir creciendo. Todavía no tenía noción de lo que eran ayudar a otros a crecer o a ser discípulos. Yo solo que estaba enamorado de Dios, quería crecer y quería servirle. Quería agradarle a Él, era todo lo que yo quería. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es mi motivación? Cuando empezó este distrito, yo le digo cuál fue mi motivación. El pastor decía que hemos cambiado una cultura en 4 años. ¿Sabe? Mi motivación era servir a los pastores y a las iglesias para solamente habilitar espacios para que el Señor y el poder de Dios hiciera lo que tuviera que hacer. Mi motivación, ¿sabe que vamos a tener 9 conferencias este año? 9 conferencias de distrito. Eso es mucho trabajo. 9 conferencias de distrito y algunas simultáneas. ¿Sabe? No estamos haciendo 9 conferencias de distrito para que digan, uy, cómo trabajan de duro. No, es porque quiero llegar más cerca de nuestros pastores y de nuestras iglesias. Porque tenemos pastores que no tienen papeles y documentos y no pueden subirse a un avión para llegar a una conferencia en otro lugar. Porque tenemos gente que está remota, que la iglesia más cercana la tienen a 5 o 6 horas y queremos llegar lo más cerca posible. Con el Empower Tour, ¿sabe que algunos manejaron 13 horas? Hay una región que hubo unos jóvenes que tuvieron que manejar 13 horas para llegar al Empower Tour más cercano, donde ellos estaban. Hicimos 11 simultáneos, ¿se imagina? Aún así algunos manejaron 13 horas.
Entonces, ¿cuál era la motivación? Uy, que digan que bien que trabaja el distrito o el supervisor o que tanto trabajo hace. No, la motivación sinceramente era poder servir bien a nuestros pastores, a nuestras iglesias, que el reino de Dios se extienda, abrir oportunidades para que Dios empiece a obrar en la vida de nuestros pastores, de nuestras iglesias y empecemos a hacer un impacto en el reino de Dios. Eso era todo. Pero necesitamos entender algo, en el caminar con Cristo usted necesita dejar de vivir rutinas y se tiene que examinar, hermano, porque a veces sin querer empezamos a vivir rutinas religiosas, sin querer. Me he encontrado cantidad de gente que hablaba de cómo sirvieron hace años atrás y hoy no están sirviendo al Señor. Necesitamos activarnos en la obra de Dios, servir a Dios y ser como un Pablo, que entonces tenemos la motivación de poder servir a otros haciendo que el poder de Dios actúe. Mire lo que dice 2 Corintios 3:3. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita en pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Mire, esta parte de la Escritura habla de que las cartas de que Pablo hablaba, que estaba escrito en el corazón, dice, esto no es de papel, esto es en serio. Y esto es en serio, y esto fue por el Espíritu Santo. Esto fue por el Espíritu del Dios viviente es el que hace esto. Estamos hablando de vidas transformadas por el poder del Espíritu. Y eso era lo que Pablo le decía. Y esto está no en tablas de piedra, pero está en nuestro corazón. Él estaba hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto. Pero quiero llevarlo a usted y a mí hoy, que somos parte de este nuevo pacto. En nuestro servicio transformador, usted y yo somos el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Pero gracias a hombres y mujeres que un día le dijeron sí a Dios, empezaron a servirle y crearon espacios para que el Espíritu Santo obrara en nosotros. Cuando yo me miro mi vida como cristiano y mi caminar con el Señor y mi vida de ministerial, porque Pablo les dice que son resultado de mi ministerio, ¿no es cierto? De nuestro ministerio, del servicio. Cuando yo miro mi vida de servicio, ¿saben qué me pongo a pensar? De repente hay nombres que resaltan mis pastores, Daniel y Mónica Prieto, cuando recién llegué y me convertí, y fueron los que me guiaron al principio y fui discipulado y abrieron oportunidades de servicio y confiaron en mí. Y puedo mirar a ellos como gente que lo que el Espíritu Santo hizo en mi vida fue gracias al servicio de ellos. Puedo mirar a un Sam Rodwell, mi antiguo supervisor, antes de que hubiera la reestructuración, y este supervisor cómo abrió puertas, depositó en mí, confió en mí, cómo él trabajó en mí, y de repente miro a lo que él hizo conmigo y puedo hoy reconocer que realmente el Espíritu Santo hizo una obra en mi vida gracias a que él habilitó espacios para que el Espíritu Santo lo haga. Pero yo le puedo nombrar esos dos nombres, pero tengo un montón de nombres que ni los conozco. De gente que en todos mis años sirviendo a Dios, quizás fue una ujiera en la puerta que un día me recibió con un abrazo, quizás fue la hermana, tengo la historia del cassette de una hermana, la puedo contar, la historia en una hermana guatemalteca. Yo estaba frustrado, me recuerdo, porque yo siempre terminaba el culto y todos se quedaban por allá conversando y comiendo, y yo estaba en la librería atrás esperando que la gente llegara, y a veces llegaban algunos y a veces no llegaba nadie, y a veces, pero siempre había una hermana guatemalteca, ella siempre llegaba y me compraba el cassette. Todos los domingos me compraba el cassette. Y un domingo no vino, el domingo anterior no había venido, y estoy ese domingo, estoy atrás y no venía nadie. Y en un momento me puse a cuestionar, digo, pero esto es servir a Dios. Esto es servicio a Dios. O sea, yo entiendo el que canta, ese sí sirve a Dios, ¿no? El que predica, ese sí sirve a Dios. No, el hermano que enseña la clase, ese sí sirve a Dios. Pero yo estoy acá con el cassette, reproduzco el cassette, estoy esperando que alguien venga, le cobro, le digo Dios te bendiga. Esto es servir a Dios. Y estaba así y estaba pensando, voy a renunciar a la librería. Le voy a decir al pastor que se consiga otro. Y llega la hermana de Guatemala.
contenta. Hermanito Martín, mire, estoy feliz, estoy contenta. Sabe que cada vez, usted sabe que le he venido a comprar el cassette domingo tras domingo. Yo se lo envío a mi hermana en Guatemala y para que lo escuche. Y dice, y finalmente, dice, ahora fui con Guatemala y visité a mi familia. Y mi hermana me está diciendo que escucharon uno de estos cassettes y toda la familia aceptó a Cristo. Wow. Le digo que casi me largo a llorar. Porque fue como la voz de Dios diciéndome, ¿de qué hablas? No importa lo que hagas, me estás sirviendo a mí y estás habilitando al Espíritu Santo para tocar la vida de la gente. No importa lo que hagas. Sabe que yo no quiero vivir en la iglesia rutinas religiosas, los años pasan, me hago cada vez más viejo y un día me voy a ir de esta tierra, más tarde o más temprano. Yo no quiero vivir una religión, yo no quiero vivir simple rutina, yo quiero servir a Dios y ver la transformación de Dios en mi vida y en la vida de otros. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Porque entonces mis años van a ser bien invertidos. Porque entonces va a valer la pena haber venido a la iglesia los domingos. Mire, miro la hermana levantar la mano allí y ¿sabe qué me hizo acordar? De mi abuelita. Mi abuelita era cristiana en la Argentina. Oraba por sus hijos y sus nietos. Como mi mamá hoy, ora por todos sus hijos, mi hija está acá. Ora por sus hijos y ora por sus nietos. Yo soy resultado de las oraciones de mi abuelita. Orando, decidiendo vivir una vida que transforma, solo orando por otros. Usted está habilitando que el Espíritu Santo haga una obra. Necesitamos servir a Dios para que Él haga transformación. ¿Está conmigo? A mí me hacen señas porque todavía tengo unos minutitos más. Pero mire lo que dice el versículo 4. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra actitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Y la pregunta recién era, ¿cuál era tu motivación hace un ratito? ¿Qué es lo que produce lo que hacemos? Yo le digo, ¿dónde está nuestra capacidad? A veces la gente no sirve porque se siente que es incapaz. No, es que yo no soy capaz. No, es que yo no puedo. No, es que yo no sé, es que yo no soy como el otro. Deje de poner excusas, hermano. Usted es como es, Dios lo creó así y Dios lo quiere usar así como usted es y Él lo va a capacitar para servir y habilitar el Espíritu Santo para que obre y transforme en la vida de la gente. Y usted pueda decir que entonces hay cartas escritas en su corazón de ver a la gente y el resultado de su ministerio, de sus oraciones, de su servicio y de lo que usted hace para el Señor. Él nos capacita. Él nos da todo lo que necesitamos. La Reina Valera, lo quiero leer de la Reina Valera en 2 Corintios 3. Quiero leer el verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos. Es que ya tengo que usar lente, ya llegué a los 46. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Sabe que a veces ese es el problema? Que cuando nos sentimos capaces, dejamos de depender de Dios. Así que si usted se siente incompetente, gloria a Dios, porque va a depender de Dios. En el momento que usted se sienta que tiene todas las capacidades, hermano, cuidado, es una luz amarilla.
Porque cuando usted se sienta que ya la hizo y que ya sabe y que es bueno y que sabe cómo hacer las cosas, cuidado, porque ya empieza a hacerlo con sus fuerzas y no es habilitando para que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Entonces esto es importante entender. Primero, no pongamos excusas de que no sé cómo, no estoy capacitado. No, aprenda, Dios lo capacita. Pero segundo, cuidado con sentirse más de lo que se tiene que sentir. Porque entonces dejó de depender de Dios. ¿Está conmigo? No se ha ido. No se vaya todavía, ¿eh? Ya vi que una semana. Mire, ¿a qué somos llamados? Tengo que parar acá porque quiero hablar. Tengo que parar acá. Quiero contar una historia con esto. Mire, nosotros no tenemos nada especial, no que seamos capaces, pero nosotros tenemos que entender cuál es nuestra tarea. Tenemos una misión. Estaba en la reunión del gabinete, el pastor Mario estaba allí, nos dieron un reporte y en el reporte que nos dan encuentro que hay tres pastores principales menores de 30 años en toda la iglesia cuadrangular, en inglés, en español y en chino y en el idioma que usted quiera, en los Estados Unidos. 3 pastores principales menores de 30 años. Entonces me puse a hacer las matemáticas. Menores de 40, 6%. Menores de 50, 29%. Y nosotros tenemos pastores de todas las edades, y está bien, pero mire, si no empezamos a levantar una generación nueva de pastores que empiecen desde jóvenes a animarse, vamos a perder una generación. Nosotros tenemos que, no importa la edad que tengamos, alcanzar esta generación, pero empoderar a la siguiente generación para que sigan alcanzando a las siguientes generaciones. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, habían generaciones completas que se perdían. Y de repente se levantaba alguien y toda una generación se ganaba. ¿Sabe? Por eso hacemos Empower. Empower nació, de hecho, después de la reunión de aquí, manejando a Sacramento, en una conversación dijimos, fueron durante la pandemia los jóvenes los que sostuvieron a las iglesias. Y entonces íbamos a hacer 5 conferencias de distrito y decidimos hacer una conferencia para jóvenes que servían al Señor. Y fue la primera en noviembre del 2021. ¿Y sabe lo que me da gusto a mí? Mire, yo sé que en la vida de estos jóvenes yo no he hecho mucho, pero después de los Empower Tours que hicimos, ¿sabe por qué hicimos los Empower Tours? Porque teníamos 500 jóvenes adultos en Houston el año pasado. Y estando en Houston yo vi que solo 60 iglesias participaron. Habían regiones de 47 iglesias que solo 6 habían participado. Regiones de 25 iglesias que solo 3 habían participado. Y yo digo, ¿cuántas jóvenes hay en todas estas regiones que no han podido ser parte de la comunidad Empower? Que es una comunidad de jóvenes, adultos que aman a Dios y quieren avanzar en el llamado de Dios en sus vidas. Y sé que de ahí va a haber un fruto de nuevos ministros. Entonces decidimos 2 semanas antes del evento, vamos a lanzar los Empower Regional Tours. Y no teníamos idea de qué significaba eso. Yo no sé cuántos estuvieron o supieron lo que esta iglesia hizo y quiero decirle gracias, iglesia, por lo que hicieron, por el Empower Tour aquí. De ser un aplauso. Más de 1000 jóvenes adultos alrededor de la nación. Hubieron oportunidades para más de 80 jóvenes, como 85 jóvenes en la alabanza alrededor del país, oportunidades para más de 30, 40 jóvenes que compartieran palabra, otros que dieran talleres. Y mi esposa estuvo en Colorado, yo estuve cerca de Baltimore y nos contábamos lo que había pasado entre la juventud. Y de repente me cuenta de un muchacho que estaba dando una palabra. Este muchacho lo conozco en Colorado desde chico en la iglesia, lo he visto en los campamentos de jóvenes y este joven no se ha perdido ningún Empower y ahí está. Hoy es un rep de jóvenes para la región de Colorado y de repente este joven está allí y dice, y mi esposa lo escucha y después me cuenta y dice que ese era un cumplimiento de una promesa de parte de Dios para su vida. Que estar parado ahí compartiendo esa palabra era parte del cumplimiento de una promesa de Dios en su vida. ¿Sabe cómo me llenó el corazón de gozo? Porque yo no hice mucho en la vida de ese joven. Su pastor debe haber invertido, sus padres, gente de su iglesia, deben haber habilitado el poder de Dios en su vida, pero yo pude ser una partecita de, en mi servicio, abrir el espacio para que el Espíritu Santo haga algo.
Lambert es un muchacho que se está sumando a trabajar en el distrito y Lambert me decía, él dio un taller en uno de los Empower Tours y él me decía también que este tiempo para él era el cumplimiento de promesas de Dios. Y en Power lo que estamos haciendo es dándoles oportunidades a la siguiente generación, a empoderarlos, que crean que Dios los está llamando, que avancen en el llamado de Dios en sus vidas. Es todo lo que estamos haciendo. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. ¿Pero a qué somos llamados? Quiero que vaya conmigo al verso 16. 2 Corintios 3. En cambio, estaba hablando del antiguo pacto y ahora del nuevo pacto. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él y a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. ¿Sabe cuál es nuestra misión? Necesitamos ayudarle a la gente a quitar el velo y que vengan a Cristo. ¿Sabe cuál es nuestra misión? Trabajar y servir a Dios para crear espacios para que el Espíritu Santo haga algo, la gente sea transformada y al ser transformada se parezcan cada vez más a la imagen de Cristo. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. No vivir rutinas religiosas. La misión no es salvarme, su misión no es salvarse a usted, ¿eh? Esa fue la misión de otro. Dios usó a otro para que usted llegara a los pies de Cristo. Así que la misión suya no es salvarse, ya Dios usó a otros para que usted viniera a Cristo. Ahora usted tiene una misión. Dios lo tiene que crear espacios para que el velo se le caiga a gente y vengan a Cristo y sean transformados por el poder. Y cuando usted vea eso va a poder decir como Pablo que las cartas que usted tiene las tiene escritas en su corazón. Al ver la vida transformada de personas porque usted decidió servir a Dios y abrir espacios para que el Espíritu Santo haga algo. ¿Está conmigo? ¿No se ha dormido? Qué bueno. La canción que quiero que cantemos en un ratito es la que hablaba de Joel. Porque está conectada con algo que compartí en Empower, con el Empower Tour en Baltimore. Pero mire, su misión no es salvarse a usted, eso Dios usó a alguien para que usted viniera a Cristo. Tampoco es engordarse y engordarse escuchando mensajes, aprendiendo más de la Escritura y yendo a eventos y a servicios para no hacer nada. Esa no es su misión. Sí, su misión es prepararse, pero para servir a Dios. Para servir a Dios y crear espacios donde el Espíritu Santo viene y ministra la vida de gente y ve gente transformada. Usted y yo, ¿qué somos? Somos servidores de Cristo. Mi misión es traer vida a otros, mi misión es traer esperanza, mi misión es unirme a lo que el Señor quiere hacer en la iglesia y alcanzar nuestra generación y las próximas generaciones. Mi misión es ver vidas transformadas, mi misión es depositar en otros lo que Dios y otros depositaron en nosotros, depositaron en mí. No es escribir en papeles o en títulos. Mi misión es que en mi corazón esté escrito con gozo que servir a Dios valió la pena. Que ver las vidas transformadas y lo que Dios hizo en la vida de otros porque decidimos un día servirles valió la pena. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿queremos una rutina religiosa? ¿Queremos venir a la iglesia domingo tras domingo y sentir que estamos en una rutina religiosa? ¿O queremos servir a Dios? Ver el poder de Él transformando nuestras vidas y ver el poder de Él transformando a otros mientras abrimos espacios para que el Espíritu Santo obre.